Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchísimas gracias a todos por conectarse, gracias por seguirnos. Como cada viernes tenemos el resumen de las principales noticias que tuvimos durante la semana en materias de inmigración, también noticias locales que impactan a los cubanos residentes en Miami y en todo el sur de la Florida. La primera noticia creo que fue una buena noticia para los cubanos con I-220A, sobre todo aquellos que tenían temor a una detención cuando fueran a sus citas de rutina con ICE, y es que las 8 cubanos o 8 cubanas de las que fueron detenidas durante sus citas de rutina a principios del mes pasado en Miramar, en el sur de la Florida, que fueron detenidas, todas ellas sin récord criminal, con una petición de asilo pendiente, habían entrado por frontera, tenían una I-220A, fueron detenidas y, bueno, afortunadamente esas 8 están en libertad. La última fue detenida, fue liberada hace solo unos días. Y, bueno, la congresista María Elvira Salazar habló sobre el tema. De hecho, se reunió con alguna de ellas ayer. Muchas de ellas fueron liberadas por jueces con una fianza. Ahí yo estuve ayer en el encuentro y muchas de ellas hablaban de cuánto pagaron de fianza. Había una que le cobraron $5,000. El juez o el gobierno estaba pidiendo que pagara 6,000. Finalmente terminó, gracias a su abogado, y el juez que se lo rebajó 4,500. Había otra que había pagado 1,500. Hubo una que fue, creo que no le cobraron fianza, no le pusieron fianza. Dijo que nunca, ni siquiera al entrar ni ahora le han pedido fianza. Es una excepción. La mayoría está con fianza y la mayoría tenía grillete. Es decir, que les colocaron un grillete electrónico de supervisión. Es algo para que ICE, las autoridades de inmigración, las tengan controladas. Pero la buena noticia para ellas y para el resto que estaba con temor es que están en la calle, le van a permitir terminar su caso de asilo, continuar su caso de asilo en libertad. Muchas de ellas tienen permiso de trabajo y podrán seguir trabajando o ahora buscar un trabajo, porque al ser detenidas, obviamente seguramente perdieron el trabajo, ahora tienen que buscar un trabajo y trabajar, etcétera. Pero la buena noticia es que no van a tener que estar detenidas esperando su caso de asilo, que puede demorar muchísimo, muchísimo tiempo. Algunas describieron bueno, los momentos de incertidumbre que pasaron. Fueron trasladadas a otros estados. Una que fue la que más habló fue trasladada a California. Describió que la llevaron esposada, generalmente como trasladan a los prisioneros en Estados Unidos, esposada a manos, caderas y pies. Pasó momentos difíciles, pero bueno, está agradecida de estar en libertad, está esperanzada de poder resolver su caso y permanecer en los Estados Unidos trabajando y teniendo una vida mejor. Así que, y poder ganar su caso de asilo. Todas las que estaban en esa reunión o todas las que fueron detenidas tienen un caso de asilo que están defendiendo, tienen su representación legal y están haciendo lo que tienen que hacer para quedarse en el país. Tienen que ganar sus casos de asilo, todas cubanas con I-220A. Desde el punto de vista local, las licencias de conducir en el estado de la Florida, bueno, hay nuevas regulaciones y es que van a limitar a un año la validez de la licencia de conducir en el estado de la Florida a aquellos que no son ni residentes permanentes ni ciudadanos de los Estados Unidos. Si usted tiene cualquier estatus migratorio que no sea residente o ciudadano, pues su licencia va a durar un año, independientemente de la validez de su estatus migratorio. Si usted tiene un permiso de trabajo válido por 5 años, pues su licencia va a durar un año y va a tener que renovarla cada año. Eso lo están haciendo, o lo está haciendo el estado de la Florida como parte de los esfuerzos para apoyar la política de inmigración del presidente Donald Trump. Y lo que se quiere con esto es que usted no obtenga una licencia si, por ejemplo, le revocan su estatus. Lo estamos viendo ahora con CBP-1, lo estamos viendo también con el parol humanitario, que si te revocan ese estatus y tú tenías un permiso de trabajo válido por ese estatus, por ese parol que tenías, entonces tu permiso de trabajo queda suspendido. Por lo tanto, tu licencia en teoría no debería estar válida por 5 años o por 3 o por 4. Tu licencia está atada, en el estado de la Florida al menos, está atada a tu estatus migratorio, y si no tienes ya validez para estar en el país, pues tu licencia no debería estar vigente. Y eso es lo que quiere lograr el Estado, haciendo que se renueve cada año la licencia. Si eres residente permanente, no tienes ningún problema. Si eres ciudadano, obviamente, mucho menos, y no tienes ningún problema. Recuerden que esa es la otra noticia que tenemos, es que ya está vigente el Real ID. En el estado de la Florida creo que la mayoría de las personas ya han hecho el cambio.
Esto es una ley que fue aprobada hace muchísimo tiempo, y se ha aplazado y se ha aplazado, se ha aplazado hasta llegar ahora que ya entró en vigor. Al final, a última hora, después de decir que no iban a ser flexibles, que desde el 7 de mayo nadie podría abordar aviones en vuelos nacionales si no tenías el Real ID o el pasaporte u otro modo de identificación, pero general, no podía ser la licencia antigua. Pues al final el gobierno dijo que sí iban a permitir en algunos casos que sí abordaran aviones personas que no tenían el Real ID, pero tendrían que pasar por inspecciones de seguridad mucho más estrictas. Prometieron hacerlo lo más rápido posible, que las personas tuvieran el menor impacto posible en el trámite, en el paso por seguridad, pero sí vas a tener que pasar por otras medidas que no pasan la mayoría de las personas. Seguramente te van a pasar por otros escáneres, tal vez te hacen revisiones manuales, es decir, que un agente te revisa, a veces te revisan los equipos electrónicos, te pasan algunos líquidos por las manos para detectar algunas sustancias y cosas así. Así que estén pendientes. Si usted no tiene un Real ID todavía, pues vaya, trate de sacar una cita y hágalo. Creo que va a ser mejor, va a poder agilizar sus trámites en el aeropuerto y además es un estándar que va a circular en todos los Estados Unidos o que ya circula en todos los Estados Unidos desde el pasado 7 de mayo. Nosotros fuimos al aeropuerto de Miami y la experiencia que vimos fue bastante fluida. No vimos colas o personas sorprendidas por la medida. Se habla de este Real ID desde hace mucho tiempo, que básicamente es tu propia licencia en la mayoría de los estados. Es tu propia licencia, lo que solo tienen medidas de seguridad que son más estandarizadas. Han creado un estándar por parte del Departamento de Seguridad Nacional y del gobierno para que todos los estados tengan un estándar básico. Después hay diferencias de un estado a otro, pero tienen unas medidas básicas que tienen que tener todas estas licencias. La idea de esto es reforzar la seguridad, aunque el gobierno ha explicado que no significa que esto es un método de identificación nacional. Cada estado emite sus licencias o sus Real ID según las leyes del estado, pero tienen que cumplir con ciertos requerimientos federales. Esa es la única condición, pero no existe una base de datos nacional con estos números de licencia o esta información. Y es por eso que Real ID, muchos abogados dicen que no te puedes confiar con que sea una identificación válida en caso de una redada de ICE o una redada del Departamento de Seguridad Nacional. Agentes del Departamento de Seguridad Nacional buscando indocumentados. Como esto lo emite el Estado y el gobierno federal no tiene cómo verificar ese Real ID, pues es muy probable que te pidan algo más. Que necesites tú, si eres residente permanente, que muestres tu residencia permanente o que muestres el permiso de trabajo. En el caso de ser ciudadano, tú no estás obligado a enseñar nada y eso es así. Pero si los agentes tienen alguna sospecha de que tú eres un indocumentado o no te creen que tú seas ciudadano, podrías pasar un mal rato. Al final se va a resolver porque si eres ciudadano no tienes nada que temer, pero puedes pasar un mal rato. Por eso es que muchos abogados también recomiendan que por evitarte el mal momento, si tienes la tarjeta de pasaporte, no el libro, porque el libro es más incómodo de llevar, pero si tienes la tarjeta de pasaporte, que la lleves en tu billetera y si de casualidad hay una redada, te preguntan tu estatus y no quieres entrar en una discusión con los agentes, puedes mostrar tu tarjeta de pasaporte y ya. Para un ciudadano, por la ley, basta con que tú le informes a la gente que tú eres ciudadano de los Estados Unidos. Y mentir sobre ser ciudadano de los Estados Unidos a un agente federal es un delito. Por lo tanto, no puede, si no lo eres, no le digas a un agente que eres ciudadano porque podría complicar tu situación. Y la última noticia así relevante de esta semana, y yo creo que se esperaba, hoy publicamos, hablamos en un video sobre esto, es la decisión de la administración Trump de pedir a la Corte Suprema que le permita revocar el estatus de parol, el estatus legal de parol humanitario a aquellos que todavía no tienen bases legales para permanecer en Estados Unidos. Básicamente que revierta la decisión de la jueza en Boston y que también anule la decisión de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito que dio la razón a la jueza y negó la petición del gobierno para revocar estos paroles. La Corte Suprema tendrá que decidir sobre esta petición de la administración Trump, del Departamento de Seguridad Nacional. El argumento, como dije antes, del gobierno es que hay fraudes masivos en estas aplicaciones de parol humanitario y por lo tanto ellos quieren revocar todas. Lo que pasa es que no las están revocando solo la de aquellos que no tienen bases legales para permanecer en el país. Si ya usted aplicó su residencia, si tiene un caso de asilo pendiente, si tiene una aplicación de residencia pendiente,
no le van a revocar esa decisión. Y ya la mayoría de las personas tienen algún remedio. Si eres de Venezuela, de Nicaragua o de Haití, pues ya debes tener, si tenías las bases para hacerlo, debes tener o una petición de asilo o alguna vía para permanecer. Si no, te tienes que marchar al final cuando se cumplan los 2 años de tu estancia con el parol. En el caso de los cubanos, que son los más beneficiados con el parol humanitario, bueno, está la ley de ajuste cubano y por lo tanto, si ya tienes el año y un día, la mayoría de las personas aplicaron o ya presentaron su solicitud para ser residentes permanentes y está pendiente o ya la recibieron. Entonces, si hubo algún fraude en esos casos, las autoridades tendrían que revisar caso a caso. Y es lo que está diciendo la jueza en Boston. Si usted tiene si el gobierno quiere revocar algún parol, tiene que revisar caso a caso, presentar cuáles son las bases para esa revocación y revocarlo. No, la jueza no ha dicho que el gobierno no tiene autoridad para revocar los parol, dijo que no tiene autoridad para revocarlos de manera masiva. Y entonces ahí está la disputa entre el gobierno y la Corte, y por eso le toca a la Corte Suprema, o le tocaría a la Corte Suprema decidir si el gobierno tiene la razón o tiene la razón la jueza que decidió a favor de las personas con parol humanitario. Con esto terminamos. Esas son las 4 noticias más importantes, desde nuestra opinión, durante la semana en temas de migración y en temas locales, para que eso tiene un impacto en la mayoría de muchos de los residentes en el sur de la Florida, los cubanos que viven en Miami, y por eso se las traemos. Muchas gracias. Gracias por vernos, gracias por comentar, y aquí nos vemos con más videos.